otro tipo de estructura. Tracción Pura. ¿Por qué? Porque únicamente trabaja. Porque no hay compresión. No resiste fuerzas de compresión. No existe la compresión. Si hay compresión, colapsa. Esta estructura está más o menos heavy. Traccionada. Bien, tensionada, traccionada. Bien. Ahora, ¿quién es el enemigo número uno de esta estructura? El viento. Bien. ¿Qué forma tengo yo, bien, de atajar el viento en este tipo de estructuras? Cubierta pesada, Bien, una cubierta pesada o aplico la tensión previa. Una cubierta, ¿qué tan pesada? 2 o 3. 3 a Bien, 5 la puedo veces. aumentar de 3 a 5 veces, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Además, la atención previa no puede ser Acá. Pero entonces yo cuando aumento 3 a 5 veces, lo tengo que tener en cuenta en el cable. Ah, y no tengo estabilizador. Bien. O sea que si uno quiere definir el estado de tensión previa, tiene que decir. Bien, muy buena pregunta. ¿Cómo definiríamos tensión previa? A ver. Como la tensión que estabiliza No me el sale. conjunto. Sí. Como bien dice el nombre, bien, tensión previa es una tensión que yo aplico antes, bien, al momento de yo construir, bien, esa estructura, ¿ok? Yo al tensionar antes me anticipo a la carga de viento, bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el viento me va a destensionar. Sí. No es que me va a producir a mí la tensión que necesito, no es que yo esté relajado, viene el viento y tiro, no. Yo ya estoy tirante, ¿bien? Estoy agarrándome de que venga. Ahora, cuando viene, voy a aflojar un poquito, pero sigo. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Esto es como el ATP, ¿bien? Explicación fácil. Pero Sí, Fede. diferenciábamos entre tensión previa y tensión previa mínima, Eso. ¿no? Entramos, ¿bien? Pero yo lo voy a explicar ahora. Por un lado, en el método del cálculo, ¿bien? Yo voy haciendo y saco con una tensión previa mínima, ¿bien? Es lo mínimo que yo necesito. Ahora, después uno tiene que verificar, ¿bien? ¿Cuál es la necesaria? ¿Qué le hacíamos a esa tensión? Bien. ¿Alguien se acuerda cuánto era? 1,5. Bien. Yo cuando me mayoro esa carga, bien, pongo el coeficiente, me sale la tensión necesaria. Bien, voy a usar la definitiva, digo. La definitiva, bien. Y con esa calculo todos los estados. ¿Ok? Yo no puedo jugar al límite de la sombra, bien, en la estructura. Siempre me voy a mayorar, siempre voy a tener un coeficiente, bien. No voy al límite. Esto pasaba, por ejemplo, en pilotes. Cuando los pilotes de repente estaban cerca de un número y se iban al otro, Claro, se lo siempre pasaban. está para arriba. Bien, es lo mismo. Acá me estoy cuidando, me voy para más. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Forma de aplicar la tensión previa. Bien. Todo va a depender de qué tipo de estructuras tengo. Bien. ¿Cuántas estructuras de tracción pura conocemos? Por un lado tenemos Searches, membranas, cerchas y falta una. Red de cables. Ah, de cables. Esa ni me Mira, Tanto ¿cómo es la red de de cable? membranas, cerchas y red de cables. ¿Cómo es la red de cable? Bien. Tenemos qué tipo de cables. Textiles. Importantes, sí. Ah, y estabilizadores. Estabilizadores. Ah, ok. Ahora, en las cerchas aparece uno más que ¿cómo se llama? Pendolones. Bien. ¿Qué hace el pendolón? Vincula los Bien, dos me vincula los dos cables, bien. Portante y estabilizador. Porque cuando viene el viento o una carga como nieve, bien, uno de los cables va a empezar a actuar. Y lo que hace es vincular esa carga con el otro y se ayudan entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver en el pizarrón. A lo sumo estaban traccionados y que son rígidos o que mantienen su forma. Bien. ¿Qué otro tipo de estructuras de tracción conocen? Bueno, la otra vez. Buenísimo, Conté. ¿Qué otro tipo de estructuras de tracción pura se conocen? Conté. Ah, tensión. Integrity. Ah, sí, sí. Bien, es la combinación de cables y elementos rígidos como barras. Bien. Pero, red de cables, no.
O sea, no pueden ser cables, entonces. Sí pueden ser. Imagínense una membrana sin ser membrana. Ok, y entonces ¿cuál es la diferencia con la red de cables? Me mareo por eso. No entiendo. Con este. Tensor gris Sí. y barras. Ah, que hay barras. Y las barras están a compresión. Ah, listo, listo. Y alguien está de chusma, vea el Estadio Único de La Plata. Bien. Que es un Tensegrity gigante. Mirá. Bueno, de cable. bueno, son esos cuatro. Esto me iba a ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué tipos de apoyos tendría que tener una estructura de tracción pura? También articulado. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué cualidad tiene? Tienen que tener un peso propio o tienen que ser capacidad de reaccionar a la tracción. Como por ejemplo piloto de tracción. Bien. Tiene que tener una fundación capaz de transmitir cargas de tracción al terreno. Bien. No hay ningún tipo de terreno que se banque por sí solo fuerzas de tracción. Bien. Entonces yo tengo dos estrategias, dos herramientas. O uso estructuras muy pesadas con mucha superficie, bien, o tengo que tratar de usar un pilote de tracción o muchos pilotes de tracción, bien, que me sirvan a modo de estacas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigo. Bien. ¿Qué es lo importante en el cálculo de una membrana al empezar? Que muchos se equivocan. No. Yo cuando estoy empezando a hacer el cálculo, bien, de cualquier estructura de tracción, ¿qué es lo primero que saco? ¿Qué son las Qs? El peso, Antes de las sacar las cargas. tracciones. Sí. Las cargas, bien, Sí. verticales, horizontales y Las resultantes. Ah, Sí. resultantes. cuando yo hago eso para una membrana, ¿qué uso? De La flecha. membrana. ¿Qué datos? La flecha. El espesor, ¿bien? Ah, Yo estoy queriendo desmaterializar una carga en una membrana, ¿ok? al principio. Bien. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, en esta mesa, este dedo accionando por la carga, ¿qué es lo que me importa de la mesa en realidad? El espesor. Bien. Esta carga ahora está por toda la superficie. ¿O no? ¿Se marean un poco en esta explicación? No. Más o menos. Entonces, yo en una membrana tengo que ver la superficie. Ahora, a diferencia de una cercha, bien, que es algo plano, ¿qué elemento yo tengo que me ayuda a descomprimir linealmente? Los pendolones. Sí. Entonces, mi ancho de influencia en una estructura de cerchas, bien, es la distancia entre pendolones. ¿Ok? Es la única diferencia que hay en cálculo entre sacar una membrana y una cercha. Bien. Teóricamente sí entra. Sí, pero no. O sea, prácticamente no. Bueno, en el final sí. Perdón, volvemos de nuevo. Me perdí un poquito. Cerchas y las membranas. Y la diferencia es el tema del cálculo, que es lo del espesor. Ok, Una cercha no tiene espesor, claro, ¿no? son cables. Sí, Entonces, lo único que yo tengo que me ayuda a descomprimir esa carga es la distancia entre los pendolones. sí. Listo. ¿Bien? Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, perfecto. ¿Cerramos? Bien. ¿Qué tipos de membranas conocen? Estaba la de. No hace falta que entren en nombres técnicos, ¿bien? La ¿qué silla de membranas? montar era una, ¿no? ¿Cómo? La silla de montar. Silla de montar no era una. Sí. Una membrana podría ser de qué? Poliéster, PVC. Puede ser. Bien. No, salir. ¿Cómo es una media sombra? ¿De qué está hecho una media sombra? Bien. Todos textiles. No. Pero ¿qué es lo importante de una membrana? Para que perdure. La protección buena. Sí, pues al final que resista como las condiciones. Climática. Y el enemigo número uno entonces es tanto el viento como Viento. el... Ah, el rayo, el UV. Los Bien. rayos UV. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vean la teórica de Pablo rápido un segundo, después sacan todas las dudas de eso. Bueno, Hoy sí. ahora,
vamos de vuelta. Vamos a ir al final del cálculo, ¿bien? Yo hice todo el calculito, ¿bien? Voy a la parte gráfica, ¿bien? ¿Qué tenía que hacer yo en la parte gráfica de los apoyos a una estructura de tracción pura? Tengo que descomprimir, ¿bien? Cómo es la carga, ¿ok? Si es en una membrana, bueno, ¿cómo sería el método? A ver. El método gráfico de la carga. Sí. O sea, lo sé, pero para, no entra. Sí. Correcto, estoy preguntando. Te está agarrando un paro acá. No, tenés la resultante de la cara que es tangencial y por ende tenés que entender qué tipo de elementos van hacia en los puntos de apoyo y descomprimirlo vectorialmente para ver la resultante que va a ser esa apoyo. Bien. No vamos a entrar en cosas muy técnicas del paso a paso, Ah, bueno. pero necesito que digan, pues sepan decir eso. Bueno. No, la carga, la resultante de tu membrana, si se tiene esta curvatura, lo que te va a pasar es que la resultante, o sea, la fuerza que va a tener esa membrana tensada es tangencial, o sea, literalmente coincide en el plano con el punto de la curvatura en el que vos estás analizando, en ese punto. O sea que si es una resultante va a quedar para arriba, al cielo. Entonces vos lo que tenés que hacer es esa resultante descomprimirla en un vector que tiene una carga que va hacia el piso. Entonces lo que haces es, bueno, si yo en este punto tengo una carga que es así y a ese punto le pongo un tensor que va para abajo, yo lo que tengo que entender es este tensor qué fuerza tiene que hacer para que esta carga sea tipo correspondida con esta otra carga. Entonces lo que haces es una descomposición vectorial. Agarrás el ángulo de esta carga, lo pones con respecto al ángulo de esta carga y bueno, te aparece otro vector que en este caso sería el tensor, el puntal. Bueno, no vamos a entrar, no es Mateo. Deja. A ver, lo importante es que ustedes sepan, bien, decir cómo descomprimir una carga con rayos y vectores. Muy dije, ¿bien? ¿Bien los traumas? Sí. Bueno, Qué resultante. ¿vamos? Bien. Sí, dudas de tracción. ¿Nadie? O sea, esto último. ¿Cómo eso último? Bueno, Pero- ignoren la última pregunta. Ah, bueno. Bien. ¿Dudas de tracción? ¿No? ¿No? ¿Estamos? Bien. Última pregunta mía. ¿Quién me puede decir muy rápido cuántos estados tengo que calcular? 4 estados. Ay. En realidad 5. El estado 0. No, el Bien. estado cero, pero al El principio. estado ¿Cuenta o no cero cuenta? es importante. ¿Quién es el estado cero? Atención Siempre previa. Bien, no se la olviden. Ahora, muy bien dividieron. Hay 5 estados. El primer estado, el estado 1, ¿quién sería? ¿Solo ese? Uno. El 1 es el peso propio. Y la atención previa. ¿Se suman o se restan? Se O suma. sea, queda la que Se suma. suma. Creo la posición 2, creo, la 1. Pero sí, queda la que suma. Ahora hacer posiciones. Ahora ya no. Bueno, pero ¿se hace una vez la cuenta o se hace sumando y una vez? Cada vos tenés que poner las dos y elegís la. Pero en el estado Bueno, cero, pero necesito que me hagan las dos. el estado 0 igual a 0. Eso es la parte No, estado cero igual a atención práctica. previa. Ok. Atención previa necesaria. O sea, Ok. si a vos te dio 149 kilogramos tu tensión necesaria, el estado cero es tipo, la reacción A es igual a 149, reacción B es igual a 149. O sea, Listo. son las dos iguales. Claro. Estado 2, Tensión previa, peso propio y viento. viento como. Negativo. Si está todo positivo, negativo, viento, pues Bien. Lo importante es que tanto viento como peso propio tengan signos diferentes entre ellos. Bueno, Sí. ¿quién es el estado 3? La nieve. Nieve. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se resta alguno? No. Bien. ¿Por qué? Porque me está ayudando, bien, me está dando más peso propio la nieve, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. A los que les tocó en el TP no tener nieve, practiquen un ejercicio con nieve. Sí. Bien, ¿y el último? La sumatoria de todos. Bien. ¿Ok? ¿Y quién va a ser el peor estado? ¿A quién voy a tender a usar? El viento. Bien. Viento. ¿Por qué? Que me Porque distracciona. me Santi. A ver.
No, no lo dije, no pongo. No. No, porque cuando yo tengo el de la nieve me ayuda. Bien. Y cuando tengo el viento solo es probable que sea peor. Bien, Sí, el me caso más distracciona. favorable que yo tengo, bien, es con el viento solo. Bien, porque no tengo la nieve que me ayude a contrarrestar el viento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Igual. ¿Te hago una pregunta, Santi? Sí, pero ¿querías hacer algo? No, habla. No, por ejemplo acá, que no hay nieve. Bueno, haces el cálculo sin nieve. Ok, no, eso. A ver, no va a pasar, no escuchen para no variarse, pero si yo hago Sí. una membrana en el medio de la Concagua, es muy probablemente que mi peor enemigo sea la nieve. Bien. Claro. Nadie va a hacer una membrana en el medio de la Concagua. ¿ok? El viento también puede ser. Bueno. En medio de la Concagua. Todo, bien. Pero a lo que voy, en situaciones más normales, el peor de todos va a ser el viento. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de tracción? ¿No? ¿Cero? Bien, vamos al pizarrón. Entonces, dijimos que tracción, ¿cómo? ¿Tracción qué? Pura. Por ende no hay Compresión. Tengo que volver a repasar los dos. Yo tengo por un lado, a ver. ¿Qué posibilidades teníamos, tipo de estructuras, para hacer? Eran cuatro. Teníamos por un lado las membranas y Tensegrity. el Integrity. Bien. Ustedes me va a importar a mí dos, que son las Cerchas y la membrana. Cerchas. ¿No me acuerdo? Sí. En este caso, ¿bien? ¿Quién está faltando acá? Los pendulones. Por un lado tenemos cargas como ¿quién? El Peso propio. peso propio. Por otro lado tenemos el Bien. Viento. y por último tenemos la Nieve. Nieve. ¿ok? ¿Cómo se va a llamar este cable? Importante. Importante. El trabajo. Estabilizador. Dijimos que estos muchachos eran los Pendulones. Ahora, vamos a hacer un caso hipotético de estado 2, viento solo. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar esto? ¿Se va a ir para dónde? Para arriba, bien, que lo va a succionar el viento. Entonces, ¿qué le va a pasar al importante? Se va a Distraccionar. destraccionar, ¿bien? Sí. Es muy importante que yo acá estoy teniendo esfuerzos de qué? Tracción. Bien. Este se va a destensionar. ¿Y el pendolón qué va a hacer con el que está abajo? Me lo va a... Traccionar. Se va a Bien, traccionar. y el de abajo, el estabilizador, lo va a querer decir, no te vayas, vení. Claro. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende más o menos? Obvio. Que le digas la espalda a ustedes. Yo tengo el viento. Me lo va a tirar para arriba, aunque está succionando. Entonces, el cable de arriba, importante, ¿qué le va a pasar? Me lo va a... Bien, me lo va a destensionar. Va para arriba. El pendolón, bien, va a sentir que se va para arriba y le va a tirar al estabilizador. Ok, entonces el pendolón se va a traccionar y va a decirle, che, no te vayas tanto. El estabilizador lo va a tirar para abajo. Se va a mantener. El pendolón es una base, como... No te escuché la primera principio. Tipo, ¿cómo está materializado el pendolón? Un cable. Es un cable también, Puede ok. ser un cable o un elemento rígido de repente. ¿Bien? Pero lo importante es que pase esto. Bien. Esto es la ayuda de memoria de todos. Este es un cable por... Importante. Estabilizador. Estabilizador. Si se me va para arriba el otro, me lo tira abajo. ¿O no?
Ayudas de memoria, boludas por Santi. ¿Bien? Excelente. En una membrana, ¿bien? Yo tengo puntos altos y bajos. Porque una membrana que tiene que tener para que sea estructural. Tangenciales. La carita feliz es eléctrica. Ah, ya, sí. Bien, tiene que tener curvatura. ¿Yo puedo tener una membrana con 3 puntos solos? No, tiene que ser Sí, con 3 puntos. Bien. Sí se puede. diseños. Si yo tengo de repente, vamos a hacer una prueba, pero con el hilo quiero que lo puedan llegar a ver. Mira de un lado. Esto es una cosa plana, ¿estamos de acuerdo? No importa cómo lo llevo, siempre va a ser algo plano. La única forma que yo tenga de hacer que esto tenga curva es que en uno de los elementos sea rígido. ¿Bien? Que sea rígido. Entonces ahí de repente acá se va a hacer una curva. ¿O no? Con un hilo solo no es muy fácil de ver. ¿O no? Pero grábenselo. Estructuras de membranas de 3 puntos solos con cables de borde no es estructural. Bien, tengo que tener un borde rígido. Claro. Bueno, Sí, listo. bien. Uno rígido ahí. Tengo una de 4, entonces tengo curvatura. Bueno. Por un lado tengo de repente un cable así con curva, que este va a ser el cable, No está, por tanto. y del otro lado tengo el Tenía cable que contacto. hace esta. Bien. Acá me quedó un poco una flecha media. Este es el cable. De estos tengo un montón, bien. El cable importante va hacia